a el cuerpo de la Iglesia remanente como una organización cristiana unificada en un concilio mundial mediante el cual todos los adventistas bautizados le deben lealtad a esta conferencia general. Número 2, también se llama conferencia general a la reunión cuadrienal, ahora quinquenal, a la reunión cuadrienal de los delegados que se reúnen en la conferencia general de la Iglesia, y este es el único cuerpo que tiene la autoridad de alterar la estructura, ya sea en doctrina o en organización. Y el tercer significado del nombre conferencia general es los dirigentes de la Iglesia a nivel de Washington, D.C., que a través del comité ejecutivo asisten a la obra de la Iglesia entre las reuniones de la conferencia general que se hacen cada 4 años. ¿Okay? Esto estableció que la conferencia general es la Iglesia y que la conferencia general tiene el derecho de cambiar la estructura o la organización en sus doctrinas. En la página 41, este es el testimonio de el pastor Wilson, vicepresidente entonces de la conferencia general. Y él dice lo siguiente: si bien hubo un período en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando fue verdad que la denominación tomó una posición claramente anticatólica, hubo un tiempo cuando la Iglesia como denominación tomó una posición específicamente o distintamente anticatólica romana, y se usaba el término jerarquía en forma peyorativa para referirse al sistema de gobierno papal. Esta actitud de parte de la Iglesia no era sino una manifestación de la actitud común de la época entre protestantes conservadores en la primera parte del siglo XX y la última parte del siglo pasado. Esta era la posición que tomaban los protestantes en general. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día considera esa posición basura y ya no tenemos esa misma posición. En acuerdo con esta declaración, sí, el pastor Neil Wilson, vicepresidente en aquella época de la Conferencia General, bajo juramento de corte ante el juez de la Corte Federal. En otras palabras, hermanos, tenemos que reconocer que estamos viviendo en tiempos muy solemnes y difíciles. Cuando algún dirigente de nuestra organización hace declaraciones como estas, en las cuales se dice que nuestra posición anticatólica y antipapal existía en el pasado, pero que ya la Iglesia no tiene más esta posición y que eso más bien fue echado a la pila de basura, esta posición, pues debemos preocuparnos y tenemos que tener una preocupación santa de no permitir que los que han sido pilares de nuestra fe sean echados por tierra. Este es justamente el plan de Satanás, acallar el mensaje que Dios tiene para dar en esta época final de la historia de este mundo. Él no quiere que el mensaje sea dado. Sí.
Sí, eso fue una declaración del presidente de la Conferencia General, el pastor Pearson. Ok, lo que significa esa cita que acabo de leer es que en reunión del Congreso de la Asociación General, de la Conferencia General, los delegados representantes tienen la autoridad de establecer pólizas y reglas que han de gobernar a la denominación, y eso es como nuestra iglesia funciona como organización. Sin embargo, lo que usted dice tiene razón. Podemos identificar nueva luz y aceptar esa nueva luz a nivel mundial tan solo en una reunión de la Conferencia General. Podemos modificar la expresión de nuestra fe según ésta ha sido esclarecida con el estudio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Pero usted tiene toda la razón, no tenemos ningún derecho de cambiar la doctrina establecida por nuestros pioneros. Volviendo a lo que estaba diciendo hace un momento, el hecho de que el conflicto de los siglos haya podido ser publicado quitando las expresiones antipapales muestran que la declaración que se hizo no era solamente de palabras. Hay hechos que corroboran que esta es una realidad. Estamos orando y estamos moviéndonos para que el conflicto de los siglos sea publicado como fue dado en su compendio original. Gracias a Dios, como dije, que la mayoría de los ABCs han decidido retirar este libro de sus anaqueles. Los hermanos en general no han aceptado ni van a aceptar esta nueva edición. Por eso usted debe tener cuidado cuando compra un conflicto de los siglos, de tener la seguridad de que sea el libro completo. También yo pregunto primero, si esto lo han hecho con el conflicto de los siglos, no se puede pensar que lo han hecho con otro libro. Pues por eso necesitamos comparar, por eso necesitamos estudiar por nosotros mismos. Porque a ella lo que le interesa es el conflicto de los siglos, donde le da duro al papado. Este es el libro que yo más le choca, ¿ves? Porque te habla crudamente. Sí, yo entiendo, hermanos, que quizás la razón, a lo menos un hermano de un ABC me dijo que cuando él preguntó que por qué se habían suprimido estas porciones del conflicto de los siglos, le habían respondido que era para que no fuese ofensivo para el católico la manera como se decía estas cosas, y sobre todo donde hablaba acerca del papado o donde hablaba acerca del poder papal, pues eso había sido omitido con el deseo de que no fuese ofensivo o chocante para la mente católica al leerlo por primera vez. Entiendo que el deseo puede ser muy bueno, pero Dios es el que sabe qué es lo mejor. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios cómo Él tiene que inspirar a sus profetas? ¿Quién soy yo para decirle al Señor que ponga esto de tal o cual manera porque a mí me parece muy fuerte o muy duro, o que va a chocar al católico, si Dios conoce cada corazón y Dios sabe qué es lo que el alma humana necesita para hacerlo reaccionar de su letargo y estupor espiritual? Si Dios inspiró estos libros, y yo creo que Él los inspiró, entonces también creo que Él supo qué es lo que se tenía que poner o dejar de poner dentro de esos libros. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, quita esto y pon aquello, hermano.